Los Ángeles, California. Junio de 1972. Una tarde de sábado, cuando el sol de verano entraba por las ventanas de Long Beach Arena con esa particular inclinación que hacía que todo pareciera un poco más importante de lo que realmente era. El Campeonato Internacional de Karate llevaba 5 años celebrándose y se había consolidado como el principal escaparate para artistas marciales serios de todo el mundo, atrayendo a competidores de Japón, Corea, Tailandia, Europa y de todos los lugares donde la gente había decidido que el estudio disciplinado de la lucha merecía la pena dedicar sus vidas. El estadio tenía capacidad para 3.000 personas en gradas que se elevaban desde el suelo de competición en anillos concéntricos de sillas plegables y gradas. Y esa tarde de sábado en particular, todos los asientos estaban llenos. El aire olía a expectación colectiva mezclada con la humedad que generan 3.000 cuerpos en un espacio cerrado en una cálida tarde de junio. El suelo de competición estaba tapizado con cuadrados rojos y azules que indicaban los límites, aunque los competidores serios entendían que los límites eran sugerencias, no reglas. Alrededor del perímetro se encontraban las mesas de los jueces, 8 hombres de traje oscuro con portapapeles y la expresión de gente a la que se le pedía que cuantificara algo que se resiste a la cuantificación. En las gradas, 3.000 personas esperaban con la paciencia específica de quienes han pagado dinero para ver algo. El torneo llevaba en marcha desde las 9 de la mañana. Eran las 2 de la tarde. Las preliminares habían terminado. Las semifinales habían terminado. Se acercaban las finales. En la sección A, asientos reservados de la primera fila, estaba sentado un hombre pequeño con chaqueta y pantalones negros, que había llegado 30 minutos antes y había sido reconocido de inmediato por todos los que estaban a su alcance visual, lo que provocó una oleada de susurros que se extendió por la arena como una ola silenciosa. Bruce Lee estaba en el edificio. Había sido invitado como invitado especial, no como competidor. Había competido en Long Beach antes y había ganado, pero luego decidió que la competición ya no era lo que le interesaba. Esa demostración fue más valiosa que la victoria. Había pasado los últimos 3 años desarrollando el Jeet Kune Do, el método del puño interceptor, una filosofía que rechazaba los estilos tradicionales por rigidez en favor de la adaptabilidad. Se sentó en la primera fila con las piernas cruzadas y las manos juntas, con la expresión tranquila y neutral de quien presta atención total mientras piensa en otras 17 cosas. Junto a él estaba Danny Nosanto, su alumno de último año, un artista marcial filipino-estadounidense que había absorbido más en 2 años con Bruce que en 15 años de entrenamiento en todo lo demás. El director del torneo, Ed Parker, un japonés estadounidense de complexión compacta que había organizado el campeonato de Long Beach desde el principio, se encontraba al borde de la pista de competición con un micrófono. Lo levantó. El estadio se quedó en silencio con la velocidad de la gente que ha estado esperando algo y reconoce el sonido de su llegada. Damas y caballeros, nos acercamos a la final de la división de peso pesado. Categoría abierta. Contacto total. El público respondió con el sonido que se hace cuando algo interesante finalmente está a punto de suceder después de 5 horas de preliminares. Nuestros finalistas son Robert Chen de San Francisco, representando a Tiger Crane Kung Fu, Dolph Lundgren de Estocolmo, Suecia, representando a Kyokushin Karate. El nombre Dolph Lundgren no significaba nada para la mayoría de los presentes en el estadio. Había llegado 2 días antes, se había inscrito en la división de peso pesado, había luchado en las rondas preliminares con una potencia y una técnica que impresionaron a los jueces e inquietaron a sus oponentes, y había llegado a la final sin que nadie en la comunidad estadounidense de artes marciales supiera quién era ni de dónde venía. Lo que sí sabían: 15 años, 1,96 metros de altura, 97 kilogramos, cabello rubio, ojos azules, la complexión de alguien que entrena seriamente desde antes de entender lo que significa entrenar, y había ganado todos los combates por nocaut. Los oficiales del torneo revisaron su certificado de nacimiento 2 veces porque un joven de 15 años con ese aspecto y peleando parecía un error administrativo, pero el certificado era legítimo. La Federación Sueca de Karate lo avaló y Ed Parker, quien había visto a muchos luchadores y entendía que los excepcionales se presentaban en paquetes inesperados, le permitió competir.
Dolph Lundgren entró a la pista de competición desde la entrada sur y el público reaccionó con el mismo ruido que se produce al ver algo que no encaja en sus categorías. Vestía un uniforme de karate blanco que le quedaba un poco pequeño, lo cual tenía sentido porque los guantes se fabricaban para artistas marciales de talla media y la talla de Dolph Lundgren no tenía nada de normal. La parte superior del uniforme militar estaba atada con un cinturón negro que indicaba su rango en Kyokushin, el estilo de karate japonés más duro, que enfatizaba el combate de contacto total y la filosofía de que la mejor manera de aprender a recibir golpes era recibir muchos. Caminó hacia el tatami central con la seguridad de quien nunca ha perdido y no tiene ni idea de lo que se siente perder. Su rostro mostraba la expresión que tienen los jóvenes cuando son muy buenos en algo y aún no han encontrado la lección de humildad. El primer asalto no fue una pelea como la mayoría de los presentes en la arena entendían el combate. Fue una demostración de lo que sucede cuando alguien muy grande, muy fuerte y muy bien entrenado decide terminar algo de inmediato. Dolph avanzó con una agresión lineal directa de Kyokushin, el estilo que no cree en la defensa como algo separado del ataque, y que cree que la mejor defensa es golpear a tu oponente más fuerte y rápido de lo que él puede golpearte. Su primera técnica fue Maya Jerry, patada frontal, pierna derecha dirigida al abdomen de Robert Chen, lanzada con todo el peso de 215 libras. Chen bloqueó e intentó levantar los antebrazos para redirigir la mayor parte de la fuerza, pero la mayor fuerza de un practicante de Kyokushin de 65 libras es suficiente para hacer que alguien retroceda 3 pasos. Dolph siguió con una combinación: cabeza de golpe izquierdo, cuerpo de golpe derecho, pierna baja de patada izquierda. Chen evadió primero, bloqueó segundo, absorbió tercero. El impacto de la patada baja produjo un sonido que las primeras filas escucharon con claridad. El sonido de la espinilla golpeando el muslo con una fuerza que dejaría un moretón que duraría 2 semanas. El asalto continuó así durante 3 minutos. Dolph atacó con la eficiencia mecánica de alguien que ejecuta un plan. Chen defendió con una creatividad desesperada, intentando sobrevivir hasta que el plan se quedó sin energía. No se acabó. Cuando sonó la campana, dando por finalizado el primer asalto, Dolph regresó caminando, respirando con normalidad, como si diera un paseo ligero en lugar de intentar dejar inconsciente a otro humano. Chen regresó cojeando. Los jueces tomaron notas. El público hizo el ruido que hace el público cuando se siente incómodo porque es demasiado unilateral, pero demasiado impresionante como para apartar la mirada. El segundo asalto fue más corto. 1 minuto después, Dolph lanzó un Masigari, patada circular. La pierna izquierda apuntaba a la cabeza de Chen. Chen lo vio. Intentó agacharse. No fue lo suficientemente rápido. La patada conectó. Chen cayó. El árbitro detuvo la pelea. Dolph Lundgren había ganado la división de peso pesado del Campeonato Internacional de Karate de Long Beach por nocaut técnico en el segundo asalto. El estadio respondió con un aplauso genuino pero reservado, apreciando la excelencia técnica, pero sin saber qué acababan de ver. Dolph caminó hacia el centro del tatami. El árbitro levantó la mano. Ed Parker llegó con el trofeo, un trofeo de cromo y madera de 1 metro que parecía pequeño en las manos de Dolph. Entonces, en lugar de hacer una reverencia e irse, como era el protocolo, Dolph se giró para encarar al público. Aún sostenía el trofeo. Levantó el micrófono. El estadio se quedó en silencio. Curioso. La voz de Dolph llegó a través de los altavoces, inglés con acento sueco. Palabras claras, pero con una forma diferente. Gracias. Este torneo es bueno. La competencia es buena. Pero vengo aquí por algo más que competencia. Hizo una pausa. 3.000 personas esperaban para descubrir a qué había venido este gigante sueco de 15 años, sino competencia. Vengo aquí porque oigo hablar de las artes marciales estadounidenses. Oigo hablar del Kung Fu. Oigo hablar de Bruce Lee. Dijo el nombre y el estadio cambió. Una visible ola de atención recorrió a las 3.000 personas, mientras entendían colectivamente hacia dónde iba esto. En la primera fila, Danny Dos Santos se inclinó hacia Bruce, susurró algo. La expresión de Bruce no cambió. Dolph siguió hablando. Entreno karate con Kyokushin en Suecia. 5 años, entrenamiento duro, contacto total, lucha real. Oímos hablar de Kung Fu, de Bruce Lee, de la superioridad de las artes marciales chinas.
Enfatizó la palabra superioridad con el énfasis particular de alguien a punto de cuestionarla. Veo demostraciones. Veo películas muy rápido, muy impresionantes. Pero la demostración no es lucha. Las películas no son reales. La arena estaba completamente en silencio ahora, con el silencio específico de la gente presente por algo que estaba a punto de convertirse en una historia que contarán durante años. Dolph se giró hacia la primera fila. Señaló, sin sutileza. Señaló directamente a Bruce Lee, sentada en la sección reservada con 3.000 personas mirando. Bruce Lee, estás aquí. Yo estoy aquí. Tengo un trofeo. Pero quiero saber, ¿el Kung Fu es lucha real o es solo una demostración? Hizo una pausa. La pausa tuvo un efecto específico. Sube al ring. Un asalto. Muéstrame si el Kung Fu funciona contra el karate real. Muéstrame si Bruce Lee puede resistir un asalto contra el poder kyokushiano. Un asalto es demasiado para ti. Creo que 30 segundos son demasiados. Pero te doy 3 minutos. Ven a mostrarle a 3.000 personas lo que realmente es el Kung Fu. La arena estalló. 3.000 personas a la vez jadeando. Luego hablando. Luego mirando a Bruce Lee para ver qué haría. Era o el desafío más irrespetuoso en la historia de las artes marciales estadounidenses, o lo más emocionante que había sucedido en Long Beach en 5 años. Ed Parker se acercó a Dolph con la expresión de un director de torneo que acaba de perder el control de su torneo. Los jueces se levantaron de sus mesas. Los oficiales convergieron en la pista de competición. Todos hablaban a la vez. Y en medio de todo, en la primera fila de la sección A, Bruce Lee estaba sentado completamente quieto con las manos juntas y la expresión inmutable, procesando lo que acababa de suceder y decidiendo qué hacer al respecto. Danny Dos Santos se acercó. No tienes que hacer esto. Bruce no respondió por un momento. Luego dijo lo suficientemente bajo como para que solo Dan pudiera oírlo. Me retó frente a 3.000 personas. Si no respondo, ¿qué dice? Dan, dice que eres lo suficientemente inteligente como para no pelear con un joven de 15 años en un torneo en el que no estás compitiendo. Bruce, dice que tengo miedo. Se puso de pie. El público lo vio ponerse de pie y el nivel de ruido aumentó. Una ola de anticipación recorrió a 3.000 personas que entendieron que Bruce Lee se puso de pie significaba que estaba a punto de hacer algo. Bruce caminó hasta el borde de la pista de competición. Ed Parker lo vio venir y se movió para interceptarlo. Bruce, no necesitas hacer esto. Es un niño. No sabe lo que dice. Bruce miró a Ed con la expresión de alguien que ha tomado una decisión y la explica por cortesía, pero no pide permiso. Sabe exactamente lo que dice y 3.000 personas lo oyeron decirlo. Necesito responder. Ed Parker lo entendió. Había estado en las artes marciales lo suficiente como para entender que algunos desafíos, una vez lanzados públicamente, no se pueden ignorar sin consecuencias. Asintió. Se giró hacia los oficiales. Despejen la pista. Estamos haciendo un combate de exhibición. Los árbitros despejaron la pista. Bruce Lee subió al tatame con pantalones y chaqueta negros. Vestía ropa de calle. No era un soldado, lo que hacía aún más marcado el contraste con Dolph. Dolph, con su uniforme kyo en blanco, sostenía su trofeo. 1,96 metros de campeón del torneo. Bruce, de negro. 1,70 metros de algo que el público solo había visto en demostraciones. La diferencia de tamaño fue inmediata, tangible e imposible de ignorar. Ed Parker anunció: Damas y caballeros, tenemos un combate de exhibición no programado. 3 minutos, un asalto. Contacto total. Dolph Lundgren, campeón de karate Kyokushin, contra Bruce Lee Jeet Kune Do. Dijo, pelea. Sonó la campana. Dolph comenzó con una presión frontal inmediata. La filosofía de Kyokushin se volvió física. Mai, Gari, patada frontal, pierna derecha, dirigida al abdomen de Bruce. La misma técnica que había hecho retroceder a Robert en 3 pasos. Bruce no estaba allí. No se había movido hacia atrás, ni de un lado a otro, sino en un ángulo que Dolph no había previsto. 45 grados hacia adelante y a la izquierda dentro del rango de patada de Dolph antes de que la patada se hubiera extendido por completo. La patada de Dolph encontró aire. Antes de que Dolph pudiera retraer la pierna, Bruce se había movido de nuevo, esta vez al lado derecho de Dolph, una posición donde tu oponente puede atacar mientras que tú no puedes defenderte. Bruce no atacó.
Reinició, regresó a una distancia neutral, esperó. Dolph procesó lo que acababa de suceder e hizo ajustes. Lanzó una combinación. Golpe izquierdo alto, golpe derecho medio, patada baja izquierda. Rápido, poderoso. El tipo de combinación que le había ganado todos los partidos en el torneo. Bruce evadió el primer golpe con un movimiento mínimo. Esquivó el segundo girando su torso. Bloqueó la patada baja con su espinilla. Todo sin retroceder. Todo desde la misma posición. Pequeños movimientos que redirigieron una gran fuerza. La combinación de Dolph, que había parecido imparable contra todos los demás, parecía estar siendo ejecutada en un compás diferente al que operaba Bruce. Habían pasado 30 segundos. Dolph había lanzado 15 técnicas. Ninguna había aterrizado limpiamente. Bruce no había lanzado ninguna técnica. Solo se movía, analizaba, esperaba. El público observaba con la atención particular que se desarrolla cuando las personas están viendo algo que no entienden del todo. Pero el sentido común es importante. Pasó un minuto. Dolph respiraba con dificultad. No exhausto, sino trabajando, gastando energía a un ritmo que no podía sostener durante 3 minutos. Bruce respiraba con normalidad, como si estuviera quieto en lugar de moverse constantemente. Dolph lanzó una patada circular Massillere, con la pierna izquierda, la misma patada que había terminado la pelea con Robert Chen. Alta, rápida, potente, dirigida a la cabeza de Bruce. Bruce se agachó debajo de ella, no lejos de ella, debajo de ella, lo que significaba que se movía hacia Dolph mientras la pierna de Dolph estaba extendida, y su equilibrio estaba comprometido. Por primera vez en el combate, Bruce contraatacó, no con un puñetazo, con un toque. Su mano derecha, con la palma abierta, tocó el plexo solar de Dolph, ligeramente controlado, no con suficiente fuerza para herir, con suficiente fuerza para demostrar. Dolph lo sintió su precisión, sintió como si Bruce hubiera elegido golpear en lugar de tocar. La pelea habría terminado. Pasaron 2 minutos. La multitud ya no estaba en silencio. Estaban haciendo el sonido que hace la multitud cuando presencia algo de lo que hablarán más tarde. Lo que estaban viendo era a un campeón de torneo de 15 años, de 6'5 pulgadas, 215 libras, entrenado en uno de los estilos de lucha más duros del mundo. Incapaz de asestar una técnica limpia a un hombre 7 pulgadas más bajo y 70 libras más ligero que no había lanzado un solo golpe serio. Dolph lanzó todo lo que había aprendido en 5 años de Kyokushin. Puñetazos, patadas, combinaciones, cada técnica en el arsenal. Bruce se movió a través de todo eso como humo. Presente pero imposible de agarrar. Allí pero no allí. Demostrando con cada evasión que la distancia entre la demostración y la pelea no era lo que Dolph había pensado. 2 minutos y 30 segundos. Dolph respiraba con dificultad. La clase de respiración que indica que alguien ha estado trabajando al máximo rendimiento y se acerca al límite de lo que éste puede sostener. Bruce seguía respirando con normalidad. La diferencia técnica se estaba convirtiendo en una diferencia física. Las técnicas de Dolph se ralentizaban, no de forma drástica, sino mensurablemente. Los microsegundos que separan lo rápido de lo más veloz. Bruce había estado esperando esto. Cuando Dolph lanzó su siguiente puñetazo, un derechazo cruzado dirigido a la mandíbula de Bruce, Bruce no lo evadió. Bloqueó. Luego se movió. Por primera vez en el combate, Bruce atacó con intención. Lo que sucedió a continuación ocupó aproximadamente 2 segundos de tiempo real. Sería analizado por todos los presentes durante el resto de sus vidas. Bruce golpeó a Dolph 6 veces en esos 2 segundos. No con toda la potencia, golpes controlados, contacto ligero, pero la precisión fue absoluta. Plexo solar, costilla flotante, sien, garganta, riñón, parte posterior de la rodilla. 6 objetivos diferentes, 6 ángulos diferentes. 6 golpes que demostraban 6 maneras distintas de terminar una pelea. Dolph los sintió todos. Sentí el control en ellos. Sentí como cualquiera de ellos, con toda su potencia en lugar de una demostración de poder, lo habría derribado y mantenido en el suelo. El último golpe en la parte posterior de la rodilla dobló la pierna de Dolph. No cayó, pero se apoyó en una rodilla involuntariamente. Su pierna respondió al golpe antes de que su mente pudiera revertirlo. El árbitro se acercaba para detener la pelea, pero Bruce ya había retrocedido. Sonó la campana.
terminando el asalto. 3 minutos. Dolph sobre una rodilla, respirando con dificultad, mirando a Bruce Lee, quien estaba de pie a 2 metros de distancia, respirando normalmente, con la misma expresión tranquila y neutral que había mostrado durante todo el combate. La multitud estalló, no con el aplauso cortés de un torneo, sino con el sonido de 3.000 personas que acababan de presenciar algo que trascendía el deporte. Bruce se acercó a Dolph y le extendió la mano. Dolph la miró un momento. Luego la tomó. Bruce lo ayudó a ponerse de pie. Se quedaron uno frente al otro. La diferencia de altura seguía siendo extrema, pero la dinámica era diferente ahora. Bruce habló, su voz lo suficientemente baja para que solo Dolph y el árbitro pudieran oír. Eres muy bueno, fuerte, rápido, excelente técnica. Serás mejor. Dolph, aún recuperando el aliento, se las arregló. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? No pudo card, Bruce. Porque estabas luchando contra lo que esperabas. Yo estaba luchando contra lo que había allí. Ven, hablemos. Salieron juntos del tatami. Tras bambalinas, Bruce se sentó con Dolph en un banco. Dan en Santo les trayó agua. Bruce habló. ¿Por qué me retaste, Dolph? Su inglés mejoraba a medida que la adrenalina se desvanecía. Porque quiero saber. Todos dicen que Bruce Lee es el mejor. Pero nunca veo pruebas. Veo películas. Veo demostraciones. Pero las demostraciones están controladas. Quiero ver lo real. Bruce asintió. Y ahora Dolph lo pensó. Luego dijo algo que demostró que había aprendido lo que Bruce había intentado enseñarle. Ahora sé que lo real es diferente de lo que pensaba. Pensé que lo real era poder. Me mostraste que lo real es comprensión. Bruce sonrió. La primera sonrisa desde que empezó todo. Bien, esa es la lección. Sigue entrenando. Pero entrena con comprensión, no solo con fuerza. Tienes fuerza. Ahora desarrolla control. Hablaron durante 1 hora. Bruce explicó el Jeet Kune, la filosofía de la adaptabilidad, la idea de que los estilos de lucha son herramientas más que identidades, que el objetivo no era ser el mejor practicante de Kyokushin ni el mejor practicante de Kung Fu, sino ser el mejor luchador, lo que significaba aprovechar lo útil de todo y descartar lo que no. Dolph escuchó con la intensidad de quien acaba de ver cuestionada toda su estructura y está intentando construir una nueva. Otros competidores se acercaron gradualmente, atraídos por la conversación. Pronto se formó un círculo de 15 artistas marciales de diferentes estilos, de diferentes países, todos escuchando a Bruce explicar la filosofía que había desarrollado durante 3 años y que dedicaría el resto de su vida a perfeccionar. El torneo terminó. Se entregaron los trofeos. Dolph Lundgren seguía siendo el campeón de peso pesado. Bruce Lee seguía sin competir. Pero algo había cambiado en el Long Beach Arena esa tarde. Algo que todos los presentes sintieron pero que era difícil de articular. Fue el cambio que ocurre cuando alguien demuestra con absoluta claridad que las suposiciones bajo las que todos han estado operando son incompletas. La historia de esa tarde se extendió por la comunidad de las artes marciales con la velocidad con la que se propagan las historias importantes. En una semana, todos en las artes marciales estadounidenses habían escuchado alguna versión. En un mes, la historia había llegado a Europa, Asia, a todos los lugares donde la gente entrenaba seriamente. Los detalles variaban según quien la contara. Algunas versiones tenían a Bruce noqueando a Dolph. Algunas versiones tenían a Dolph conectando golpes significativos. Algunas versiones tenían a Ed Parker deteniendo la pelea. Pero todos los que realmente habían estado allí, los 3.000 testigos, estuvieron de acuerdo en la verdad esencial. Bruce Lee había sido desafiado públicamente por un campeón del torneo frente a un estadio lleno, y había respondido demostrando con absoluto control y precisión que el desafío se basaba en un malentendido de lo que era la lucha. La lección no fue que el Kung Fu fuera mejor que el karate. La lección fue que la comprensión era mejor que el estilo, que la adaptabilidad era mejor que la rigidez, que el luchador que podía leer y responder era más peligroso que el luchador que solo podía ejecutar. Años después, cuando Dolph Lundgren se hizo famoso al ser elegido para películas y se hizo conocido por millones de personas que nunca habían oído hablar del Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, ocasionalmente le preguntaban sobre su experiencia en artes marciales. A veces mencionaba esa tarde de junio de 1972. A veces no. Pero todos los que entrenaron con él, todos los que trabajaron con él,
Todos los que lo conocieron en las décadas posteriores a ese torneo notarían lo mismo. Dolph Lundgren peleó como alguien a quien le habían enseñado una lección que nunca olvidó. Peleó con la conciencia de que el tamaño era una ventaja, pero no una garantía, que el poder era una herramienta, pero no una solución, que el oponente más peligroso no era el más grande ni el más fuerte, sino el que entendía lo que estabas haciendo antes de que tú lo entendieras. Peleó, en otras palabras, como alguien que había pasado 3 minutos en un ring con Bruce Lee y había salido de esos 3 minutos con una comprensión diferente de lo que era luchar. Bruce Lee murió menos de un año después, en julio de 1973, en circunstancias que siguen siendo controvertidas, misteriosas y trágicas. El mundo de las artes marciales lo lloró. Entre quienes lloraron se encontraba un campeón sueco de karate de 15 años, que había aprendido más en 3 minutos de lo que la mayoría de la gente aprende en 3 años y que llevaría esa lección consigo el resto de su vida. En el funeral de Bruce, entre los cientos de artistas marciales que acudieron a presentar sus respetos, Dolph Lundgren envió un mensaje a través de Danny Nocanto. Gracias por enseñarme cuando podrías haberme hecho daño. Knuckle Low Alvader. Dan guardó el mensaje. Años después, se lo mostraría a sus alumnos cuando le preguntaban por Bruce, porque era un maestro, porque lo diferenciaba del resto. Les mostraba el mensaje y decía que eso era lo que lo diferenciaba. Podría haber destruido la confianza de ese chico. En cambio, la construyó. En eso consiste la verdadera enseñanza. Y eso, más que cualquier trofeo, título o victoria en un torneo, fue el legado de aquella tarde de junio de 1972 en el Long Beach Arena. Fue el legado de un maestro que comprendió que las mayores victorias no son aquellas en las que demuestras que eres mejor, sino aquellas en las que ayudas a alguien a mejorar. Fue el legado de 3 minutos que cambió por completo el enfoque de un joven luchador en las artes marciales. A través de él, influyó en todos aquellos con quienes entrenaría y enseñaría durante los siguientes 50 años. Eso es lo que hacen los verdaderos maestros. No solo Gannon, Trent Foreman. Y en esos 3 minutos de una tarde de junio de 1972, Bruce Lee transformó no solo a un campeón sueco de karate de 15 años, sino a todos los que lo presenciaron, a todos los que oyeron hablar de él, a todos los que aprendieron de él. Las repercusiones de aquella tarde siguen recorriendo el mundo de las artes marciales hoy en día, llevadas por personas que nunca conocieron a Bruce Lee, pero que aprendieron de personas que aprendieron de personas que estuvieron allí ese sábado cuando un campeón de un torneo desafió al hombre equivocado y recibió la lección correcta.